Bienvenidos a Cruce Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio el maestro Salvador Rueda. Él es especialista en zapatismo, en códices y además director de una de las joyas museográficas de México, el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec. Salvador, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Luis, por invitarme. Salvador, ¿cómo es que un historiador como tú, de archivos, de códices, termina o empieza, ya tienes muchos años, como director de un museo de historia? Bueno, me encantaría decir que fue una trayectoria lógica, un solo camino y con una gran vocación, pero es mentira. Llegué ahí como cualquier otra parte de tu vida, sin esperarla, como un regalo. Yo soy especialista efectivamente en historia del siglo XX y en el zapatismo. Lo que sé de códices es más bien sobre las reinterpretaciones que en el XIX y en el XX se les hicieron. Y trabajando el siglo XX y conociendo al director arqueólogo Roberto García Moll, director general del INAH, a él le parecía importante que de repente un historiador fuera el director del Museo Nacional de Historia. Yo no tenía realmente ninguna experiencia en museos. Había pasado efectivamente como un historiador del museo, pero conocía muy poco las colecciones. En realidad no tenía la menor idea de cómo funciona un museo. Estamos hablando de 1989. Y me dijo García Moll, mejor, porque así vas aprendiendo paso a paso qué es lo que se tiene que hacer ahí. Tuve la suerte de que tuve un mentor en el asunto de museos, que fue el profesor Miguel Ángel Fernández. Empecé con su libro y entonces él me iba explicando efectivamente cómo era este museo. Él, el profesor Fernández, fue un hombre de museos toda la vida. Pues fue coordinador nacional un par de veces, fue director del Museo Nacional de Historia, fue director del Museo del Virreinato, fundó museos, muchos museos regionales, y él me iba llevando casi de la mano. Entonces, por supuesto, tenía pesadillas en los primeros días, sentía que pintabas una parte y ibas caminando y se iba despintando. Pero empecé a entender lo que es el museo como un artefacto de la memoria. Y entonces sí me metí a ver, sobre todo objetos. Y pensar por qué un objeto te puede decir tantas cosas. ¿Cómo le puedes sacar jugo a un objeto? ¿Qué debe ser el patrimonio? Eso cuando tú estás afuera y el objeto está aquí enfrente. Pero la otra parte, lo platicábamos hace un rato, es cuando está el mural alrededor de ti y tú eres el que está en medio y el universo está a tu lado. Y entonces empiezas a tener un ejercicio intelectual que no te enseñan en la escuela. Tampoco está en los archivos. Lo ves llegando a las 7 de la mañana al museo y empezar a caminarlo y a platicar con la gente, y a platicas con los museógrafos, con los curadores, con la gente del depósito, con los restauradores, entiendes de paletas, sabes en dónde están las firmas de los pintores o cómo reconocer que ese cuadro es del mismo pintor aunque no esté firmado, viendo los detalles. Y entonces aprendes realmente a funcionar como parte del museo, como parte del engranaje del museo. Y hay otra parte que tiene que ver con el área administrativa, que es lo que no se ve, que es cómo mover los recursos, los pocos que lleguen, cómo hacer para conseguir otros recursos que vayan dirigidos a lo que tú sientes que es importante, y cómo darle no sé cómo decirlo, que no suene soberbio, pero darle un toque más personal. En mi caso, con todo y que mi padre fue militar, yo le he quitado el tono militar al museo y lo he tratado de convertir en un recorrido por la vida civil de los mexicanos. Es difícil porque casi todas las colecciones hechas del siglo XIX tenían un origen militar, uniformes, medallas, además muy masculino, voces masculinas todo el tiempo, rifles, pistolas,
documentos firmados. Y lo que buscamos fue cómo se trató el cuerpo de la mujer, por ejemplo. Y entonces había un vestido que se consiguió desde principios del siglo XX, un vestido de una muchacha de 14 años, pero que pesa 20 kilos. Está lleno de lentejuelas de plata. Y nosotros conseguimos, hablo yo y la gente que trabaja conmigo, un vestido de una muchacha de 14 años de 1960 que pesa 800 gramos. Y entonces ver cómo podía mover los brazos una muchacha con un vestido de 20 kilos y una muchacha con un vestido de 800 gramos. Las dos de 14 años y probablemente con una línea genealógica que fuera la tatarabuela y la nieta. Este tipo de cosas son las que hay que ver en el museo. Lo acabas de definir como un artefacto de la memoria. Sí. ¿No es también un templo laico? Ahí están los objetos que dan soporte a los grandes mitos fundacionales del México independiente o del México de la conquista hacia adelante. Entonces, ¿no tiene también este carácter? Sí. La gente se quita los sombreros o las gorras cuando entra a las salas. Sí. Hay una especie de solemnidad para visitar el museo. Sí, es un templo laico y sobre todo en algunas áreas del museo. Cuando llegas frente al carruaje de Juárez, al carruaje de Maximiliano, a donde se asomó Madero, al traje de Juárez y al traje de Madero, efectivamente tiene ese tono de pedagogía cívica y de templo laico, pero los mexicanos somos mucho más complicados que eso. Fíjate que eso tú seguramente lo viviste cuando estuviste ahí. En la misma sala donde está Sor Juana, a un lado hay una Virgen de Guadalupe enorme en un marco espléndido de un pintor llamado Tomás Julián, y dice tocada al original, lo cual quiere decir que el pintor tocó el ayate. Y entonces podía ser una pintura de la Virgen con esta fuerza que le daba ya el haber tocado en donde fue la aparición. Pues hay gente que pasa y se persina frente a Sor Juana y frente a la Virgen. Entonces, no solo es laico, también está nuestra mentalidad ahí. Lo que carguemos en la cabeza, nuestra propia cultura, va caminando por ahí. Y yo he checado cómo ven los extranjeros estas pinturas, por ejemplo. Les maravillan los colores de Orban. No entienden por qué Maximiliano es una momia en el de Orozco. Les llama mucho la atención el niño héroe que va cayendo en la cúpula. Les encanta el carruaje de Maximiliano, que es muy operístico, lo hizo la Scala de Milán. Pero ellos están frente a una obra de arte. Y nosotros no, nosotros estamos frente a un artefacto de la memoria. O sea, buscamos que nos diga algo más. Estamos hablando de que usualmente los extranjeros tienen como referencia el Museo de Antropología, sí, más que el del Castillo. Pero durante muchos años, no sé si siga siendo así, el Castillo era el lugar más visitado por los mexicanos. Incluso era curioso porque fechas como el 21 de marzo, el día que nació Benito Juárez, o el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, eran días de muchísima concurrencia, como que si la gente que iba a rendir una especie de culto a los que estaban allí. No sé si siga siendo un museo mayoritariamente de mexicanos. Fíjate que lo fue hasta antes de la pandemia. Tal vez en números, por el hecho de que van muchas escuelas, efectivamente, y los domingos, que es un día gratuito, sales del castillo y vas a remar o vas al zoológico o al revés. Pero después de la pandemia hemos tenido un flujo de visitantes extranjeros notablemente alto. No lo puedo explicar muy fácilmente. Lo he buscado y lo hemos platicado con la gente de difusión, probablemente porque se imprimieron pequeños folletos que se van repartiendo en los hoteles y de repente lo toman y dicen, pues vamos al castillo de Chapultepec. Pero no lo sé, porque no llegan en grupos de excursiones, de hoteles, etc. Llegan parejas. Y
también llega algo que es totalmente de los últimos años y que a mí me da realmente mucho gusto. Muchas parejas homosexuales se sienten a gusto ahí, hombres y mujeres. O sea, no solo los chavos que se iban de pinta antes para no ir a la escuela, ahora son parejas gay que Sí. Forma parte de un ambiente amigable. Sienten que es un ambiente para ellos. En las noches de museos, que son los últimos miércoles de cada mes, está así, se sienten ellos a gusto, saben que, y me acordé por lo del templo, saben que no es una iglesia, entonces saben que se pueden sentir libres. Y eso es un fenómeno nuevo. Y a mí realmente me da mucho gusto, porque quiere decir que el museo va fluyendo con el tiempo. Decías hace un momento que le has quitado ese sesgo militar y que vas más a lo social, vamos a lo decirlo civil, así, sí. a lo civil. Durante mucho tiempo la historia era la historia de las clases dominantes. Hay un intento de que el museo también refleje lo que eran las relaciones de producción de la época, movimientos, etcétera, etcétera. ¿Tú sientes que esto se mantiene ahora? No se mantiene, y creo que tampoco fue muy bien logrado cuando quisimos hacer, yo participé en eso, cuando quisimos hacer una suerte de historia económica, con un tono mucho más de historia económica de la escuela francesa, básicamente. No quedaba muy claro porque el tipo de colección que nosotros tenemos, no hay una colección industrial, lo que tiene son piezas selectas. El museo tiene 106,000 piezas, de las cuales se muestran alrededor de unas 9,000. Gran parte de ellas son textiles, entonces tienes que estarlos renovando. Quitamos las banderas, por ejemplo, quitamos ese tono militar en el sentido de que son las gestas militares el motor de la historia. Esa era la idea que teníamos que quitar. Y entonces lo que dejamos fueron otras cosas, por ejemplo, trajes de niños, lo que se compraba en el Parián, desde las cosas finas hasta las corrientes. Lo mismo una mesa de un obispo que un crucifijo popular. La cátedra donde se subió casi con seguridad Servando Teresa de Mier, y el retrato de Servando Teresa de Mier a un ladito. A veces no es una lectura tan fácil para mí, se me hacía genial y yo veo que la gente no la entiende tanto, entonces necesitamos mover eso. Las monedas, las monedas de Carlos IV, las pocas cosas que dejó Miguel Hidalgo, y dejar muy claro que el padre de la patria dejó 20 cosas. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa, sí. Salvador? Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el maestro Salvador Rueda. Él es director del Museo Nacional de Historia, popularmente conocido como el Castillo de Chapultepec. Salvador, el castillo fue hasta tiempos del general Lázaro Cárdenas la residencia presidencial. Sí. Lázaro Cárdenas decide que en lugar de algo tan imperial como un castillo, ¿verdad?, construir una residencia más civil, como en el caso de Los Pinos. No deja de ser una paradoja que hoy los pinos sean identificados como el poder, ¿no?, que hay que desmantelar, y que en cambio el museo haya recuperado su carácter popular, festivo, la gente se lo haya apropiado en sus visitas. ¿Cómo explicarnos una paradoja así? Bueno, cuando Lázaro Cárdenas funda el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el mismo decreto decide que el Museo Nacional de Historia tiene que estar en el Castillo de Chapultepec. O sea, él ya imaginó que ese edificio tenía que ser la sede de la memoria histórica
de objetos, es decir, en cosas, no documental, de los mexicanos. Entonces, buena parte de las colecciones que estuvieron en el Museo de Artillería, en el área de historia del Museo Nacional, etcétera, fueron a dar al Castillo de Chapultepec. Después se formaron otros museos nacionales y salieron sus colecciones del mismo castillo. Pero la paradoja se redondea, como muchas cosas en la vida, pensando que Los Pinos ahora, la casa que era de Lázaro Cárdenas, es un museo dedicado a Lázaro Cárdenas. Y no solo a su gestión, sino a su biografía. Y va mucha gente también. No lo visitan tanto como en el castillo, pero sí lo visitan mucho. Y es interesante porque realmente en los documentos de Cárdenas no dice que dejara el castillo porque fuera un tono muy imperial. La verdad lo dice de una manera mucho más humana y más cercana a nosotros. Se va porque él tiene una familia y su hijo y su esposa tienen otra idea de lo que tiene que ser el entorno social escolar de un muchacho que se está formando y de los niños que tienen que estar alrededor de él. Efectivamente, no separados de la vida, sino en la vida. Y se va al Rancho de la Hormiga, que en aquel entonces ya era propiedad del Estado mexicano. Había sido del ejército. Y entonces el castillo queda como oficina de gobierno durante muchos años, es decir, fines del 34 hasta el 38, que a finales del 38 hace el decreto Cárdenas, y en febrero del 39 ya queda establecido el Castillo de Chapultepec como museo y abre en el 44. No dice que lo abre para regresarle al pueblo de México, eso está bonito, pero él lo que dice es el Castillo de Chapultepec es la sede del Museo Nacional de Historia. Punto. Nosotros nos fuimos a Los Pinos porque se necesitaba tener ahí escuelas, es decir, un espacio para niños, porque el Castillo de Chapultepec sí no estaba hecho para niños. Entonces, claro, la esposa de Juárez, los hijos de Álvaro Obregón, no la vivieron suave en el Castillo de Chapultepec. Estamos hablando, Salvador, de un museo lleno de murales elaborados exprofesamente para ese museo. Sí. Con una recreación histórica de los grandes maestros, sí. Orozco, Siqueiros, O'Gorman, González Camarena, etcétera, etcétera, todos que reflejan distintos periodos de la historia de México. Sí. Pero no es un museo de arte en sentido estricto. No, fíjate que tocas un punto interesante porque decía por ahí un historiador que se llamaba Harlet Carr que las sociedades fluyen y los historiadores tienen que fluir con ella. Lo mismo los artistas. Cuando hacen estos murales a los que tú te refieres, el primero es el de Orozco, con Benito Juárez. Están dos de O'Gorman, dos de González Camarena, dos de González Orozco, uno de Gabriel Flores. Todos estos murales fueron hechos con un sentido museográfico, es decir, tenían un sentido didáctico en el tono más esencial de los murales, como eran los murales italianos. Estaban hechos para decirle historia a la gente que no sabía leer. El último es de Carla de Lara, que nos hizo un donativo de una alegoría en acrílico que está ahí. Tenemos un cachito de un Dr. Atl, Bolívar con la toma de Zacatecas. Tenemos ahí varios que tienen un tono que te obliga a que tengas un relato secuenciado en las salas. Si tienes a González Camarena en La Conquista, tienes que hablar de La Conquista, efectivamente, porque ocupa todo el muro. Pero fluyeron, porque Siqueiros había sido construido y lo digo porque diseñó hasta las paredes, lo mismo que O'Gorman, para ser la última sala del museo. Y hoy es la primera sala del museo. O sea, hoy empiezas por ahí. Empiezas precisamente sintiendo que el patrimonio está alrededor tuyo. Ya no es una obra didáctica, sino es una obra de arte.
¿Cómo hacemos con eso? Pues tratarla como es eso, Luis, como una obra de arte. Ya no te está diciendo la historia como fue, sino como la pensó el artista. El magma de un museo son sus colecciones. Sí. Ustedes tienen un acervo espectacular. ¿Cuánto de ese acervo sale a la luz pública? ¿Qué tan difícil es conservarlo? Bueno, por ejemplo, los textiles casi todos los tenemos ya guardados, están fotografiados y los sacamos en las páginas y hay de repente por ahí ejercicios de exposiciones virtuales o como esto que les platicaba de la comparación para mover el cuerpo humano de una niña. Una niña del siglo XVIII no podía hacer esto. 20 kilos. No, imagínate. Los textiles están guardados desde las banderas y uniformes hasta gran parte de la indumentaria civil, que son casi 10,000 piezas. Pero se exhiben y con alguna regularidad los vamos exhibiendo y los sacamos y los regresamos, porque tienen que estar con un clima especial, a oscuras. La seda, por ejemplo, se colapsa con la luz. Después de 200 años la estás viendo cómo se colapsa, se parte. Entonces todo eso tiene que ir con mucho cuidado siendo estudiado y se exhibe muy poco tiempo. Las monedas, bueno, son 20 y tantas mil, casi 27,000 monedas, no podemos exhibir más que unas cuantas. Se repiten. Hay algunas cosas que son reliquias y que de repente las sacas. Hemos querido hacer una exposición de reliquias, pero nunca hemos tenido realmente la paciencia y a lo mejor la voluntad de hacerlo en serio. Pero tienes desde la urna en donde probablemente estuvieron las cenizas de Ahuizotl, las barbas de Maximiliano, la camisa de Pancho Villa cuando lo mataron, el traje de Juárez, el traje de Madero, su banda presidencial, mascarillas mortuorias, reliquias de santos virreinales, que están los huesitos con los nombres de Santa Inés y de no sé qué tantos. Podríamos hacer una exposición un poco friki, pero preferimos mejor no. A veces desde ciertos ámbitos tendemos a pensar la historia como lejana a los héroes, pero en el imaginario popular los héroes existen. Claro. ¿Cuál es el héroe más buscado en el museo desde tu perspectiva, desde tu percepción? No, ahí claramente son los niños héroes, ahí sí no hay la menor duda. No, mucho más que Juárez, claro. Los niños héroes son el atractivo del castillo de Chapultepec. Ahorita hemos guardado su colección, estamos por poner una mejorada y en el sentido más moderno, en donde se explica primero que son muchachos que ahora serían de secundaria y preparatoria. No existía el concepto de adolescente en el siglo XIX. Para mí, por supuesto que soy un viejo, pues son niños, pero eran muchachos que ya tomaban decisiones. Y lo que queremos explicar es precisamente que lo que los hace héroes no fue su sacrificio, sino la voluntad de no rendirse. Y entonces empezar a cambiar un poco también la idea. Pero todos los muchachos se acercan a la idea del niño héroe. Y la otra, que es precisamente la gesta de Chapultepec, aunque estoy diciendo que he quitado esta parte militar, es la discusión sobre la gesta de Chapultepec, que se da hacia 1850, la que da origen a la idea del patriotismo como la tenemos ahora. Antes la manera como nos asociábamos era de afinidades religiosas, de afinidades de pueblo, de familias, de privilegios, de comunidades, pero no esta idea de que el yucateco o el de Baja California, tú, yo, tenemos una idea de una patria y cantamos el himno nacional de esa manera. Eso fue una reflexión que se hace cuando se preguntaban por qué estos cadetes que habían sido ya dados de francos se regresan y defienden hasta la muerte su escuela y su país. ¿Y él o la villana más buscados? Carlota, Porfirio Díaz, pero Santana. Fíjate que Carlota es muy buscada, pero no como villana, sino como emperatriz. Como emperatriz, pero fíjate que algo interesante, como
una mujer, y eso valdría la pena verlo así, como una mujer que prefirió la locura a que fuera aplastada por la historia. O sea, se escapa de la historia. Y entonces esta parte trágica es la que les llama mucho la atención a la gente, mucho. Más que Sor Juana, por ejemplo. Y lo otro son los extremos de México. Tienes a Sor Juana en una sala y tienes 150 metros adelante a Pancho Villa, que es un personaje difícil de explicar. Los extremos de México. Quien quiera visitar el Museo Salvador, ¿qué días, a qué horas? Está abierto el museo de martes a domingo de 9 a 5 de la tarde, todas las semanas del año. Los domingos es gratuito para los mexicanos y el resto de la semana es gratuito para menores de 13 años, estudiantes con credencial, maestros con credencial y mayores de 60 años. Salvador, muchísimas gracias por estar en este cruce de palabras. No sabes qué gusto me dio, Luis. Igualmente. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, si pasan por la Ciudad de México, si están aquí, no dejen de visitar el Castillo de Chapultepec. Es una experiencia inolvidable. Nos vemos la semana que viene aquí en Cruce de Palabras por Telesur.